Hola, hola, Costa Rica, Víctor Soto M, con un mensajito. Debemos de aprender a dejar o a no dejar que nos manipulen pseudolíderes, cúpulas sectoriales que bueno, muy inteligentes para manipular, bastante buenos esos líderes para manipular al pueblo de Costa Rica. Hágase una pregunta, costarricense. Hágase una pregunta. ¿Usted ha leído la ley de empleo público? ¿Usted conoce la ley de empleo público? ¿Ha leído el proyecto de ley? Con algunas excepciones, ese proyecto es una maravilla y es muy necesario. Hoy precisamente en la manifestación o en la pequeña manifestación que hizo APSE Ande o no, Ande creo que es la Albino Vargas, ANEP, perdón, ANEP, en el Ministerio de Justicia y en la Asamblea Legislativa, resulta que él lo explicó muy bien. Lo que pasa es que el tipo es muy inteligente y sabe cómo explicarlo para que la gente no entienda, o el tico es muy cabezón y no entiende, o no le da la gana de entender. Pero el tipo fue fácil, dijo las cosas como son. Dijo que con el salario global se iban a acabar los pluses. Eso fue lo que dio a entender, obviamente defendiendo su criterio y todas las luchas que han hecho. Claro, ellos nunca se imaginaron que les iban a pagar con eso, ¿verdad? Nunca se imaginaron que el gobierno les iba a implementar al final del gobierno un proyecto de ley en el que les iban a eliminar pluses salariales, bollerías, etc. El salario global, él lo dijo muy claramente. El salario global al que tenga un salario muy alto, no se le van a hacer aumentos hasta que se estandarice con el salario global de todos los demás. Los nuevos entran con el salario global y a los viejos que no ganan tan alto se les va a ir aumentando poco a poco hasta estandarizar todos los salarios. ¿Qué es lo malo de esa ley? Bueno, lo malo de esa ley es que no se habla claro cuál va a ser el salario global, si el más alto o el más bajo. Y jurídicamente se entiende que no puede ser el más bajo, porque habría que bajar los otros salarios. Y bueno, se sabe que por ley los salarios no se pueden bajar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está el problema, que no se ha aclarado muy bien esa parte. Por lo demás, la figura de la ley marco de empleo público es una necesidad en Costa Rica. Necesitamos eliminar gollerías, necesitamos eliminar pluses, necesitamos bajar eso, que aunque no es el problema fiscal en este momento, económico, es parte del problema. Pero hay que tener claro también, y eso hay que ser claro, que si usted se pone a ver los parámetros y analizar la situación tal y como está, se dará cuenta que cuando en algún momento Rescate Nacional salió a las calles a mover Costa Rica, y la movió, en su momento la movió, Rescate Nacional, la idea era de luchar contra todos esos abusos, etc. Pero resulta que ¿cómo se llama? Que ahora, o en ese momento, más bien, no se apareció ni los sindicatos, ni se aparecieron tampoco las cooperativas.
Resulta que ahora sí, ahora aparecen los sindicatos y aparecen las cooperativas. ¿Por qué aparecen? Porque se les está tocando intereses de ellos, porque se están manoseando intereses de ellos, entonces ahora se aparecen. Y entonces vienen y agarran a la gente, a los líderes de Rescate Nacional que ya se la habían pelado negociando con UCAEP, ¿verdad? Y ahora vuelven a cagarla otra vez, metiéndose en luchas sectoriales, en favor de luchas sectoriales. Vamos a ver, cuando Rescate Nacional salió a las calles, ninguno de estos grupos se arrimó. Ahora que ya el proyecto Rescate Nacional se vino abajo, entonces ahora se aparecen tratando de buscar más fuerza, más músculo con el pueblo, y saben manipular al pueblo. Ellos saben manipular al pueblo porque hoy se veía en esa manifestación a un Albino Vargas, a un Celimo Guido, movilizando a la gente y tratando de que la gente se tire a las calles. Costa Rica tiene que cambiar muchas cosas, pero una de las cosas que tenemos que entender es que los sindicatos de ahora solo han servido como fulminante, como flama para encender las bombas en el final de algún proceso social. ¿Por qué los sindicatos salieron cuando el combo dice? Bueno, porque sabían que se les iba a eliminar los beneficios. Si se privatizaba el ICE, se les eliminaba los beneficios que tenían en el sector público, ya el sector privado no se les iban a dar. Entonces, obviamente, salían a defender eso, ¿verdad? Pero si no les hubieran tocado los intereses, ellos no salen. Si no se les toca intereses, ellos no salen. Entonces, de costarricense, no hay que no quiere ver, ¿verdad? Necesitamos una ley de marco de empleo público. Esta podría ser si la mejoramos, ¿verdad? Yo no soy pro PAC, no soy pro Asamblea Legislativa pero que esta ley es necesaria. Aquí el problema más grave que tenemos es que lamentablemente el pueblo ni siquiera se ha tomado unos minutos para leerla. Deberían de leerla, costarricense. Vale la pena saber por qué se va a luchar. Vale la pena saber qué es lo que usted tiene o no que defender. Vale la pena saber qué es lo que le están engañando o le están mintiendo. Necesitamos cambiar muchas cosas en este país. Necesitamos hacer grandes reestructuraciones del sector público. Una de ellas es que hay varias dependencias, órganos descentralizados que le pertenecen al Ministerio de Salud y a otras instituciones que están ahí en el papel, realmente no existen, están en el papel, pero reciben presupuesto anual, algunas por más de 1.000 millones de colones. ¿A dónde van a parar esos 1.000 millones de colones? No lo sé, pero reciben más de 1.000 millones. Y los órganos descentralizados hoy en día solo sirven para desviar fondos públicos y que se diluyan en el camino, que se diluyan en el proceso. Vamos a ver, les voy a explicar. En el presupuesto del 2021 se mete si no me equivoco, creo que son unos 2-3 billones de colones que se le van a dar al Ministerio de Seguridad Pública, pero después aparecen un montón de órganos descentralizados que pertenecen al Ministerio de Seguridad Pública con más fondos, con 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, 5.000 millones. O sea que ya no son 2 billones o 3 billones lo que se le dio al Ministerio de Seguridad Pública, se le dio más dinero porque recibieron por medio de órganos descentralizados que trabajan y funcionan dentro del Ministerio de Seguridad Pública
que no tienen edificios, que no tienen oficinas y que muchos de ellos ni siquiera tienen personal porque el trabajo lo hacen los mismos oficiales o personal del Ministerio de Seguridad Pública, al igual que en el Ministerio de Salud, pero lamentablemente le giran dinero del presupuesto nacional. Entonces, nosotros los ticos no estamos haciendo nuestro trabajo de fiscalización de los fondos públicos que nosotros mismos le proveemos al Estado costarricense, o más bien al gobierno costarricense, porque el Estado somos todos. Necesitamos crear una dependencia externa fuera del ámbito público, del sector público, una dependencia, vamos a ver, ciudadana, privada, que esté pendiente de estos dineros, que esté detrás de estos dineros, de estas inversiones. No es posible que los proyectos de infraestructura pública, los que los asesoran al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, los asesores de eso, los que promueven esos proyectos, sean los mismos a los que se les adjudica las licitaciones o las concesiones de obra pública. O sea, las mismas empresas que hoy construyen nuestras carreteras son las mismas que le dicen al gobierno cuáles carreteras hay que construir, dónde, cómo y cuándo. Hay un conflicto de intereses enorme ahí, enorme. En seguridad tenemos el mismo problema. En educación tenemos el mismo problema. Y resulta que ahora hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa donde se nos habla de hecho es promovido por Franji Nicolás, sobre ya no tenemos nosotros autonomía ni siquiera sobre nuestra propia sangre. O sea, ya en este momento nos quieren implementar a todos los costarricenses, a todos, y digo todos en general porque algunos somos donadores ad honorem, ¿verdad? Pero otros donan porque ocupan unos chuminos y van y donan sangre para que les paguen, ¿verdad? Resulta que ahora ya, gracias a los intereses empresariales, siguen metiendo mano en la Asamblea Legislativa con diputados complacientes, con diputados que yo podría llamarlos corruptos, porque no porque se esté robando no el dinero, sino porque no defienden los intereses del pueblo y defienden los intereses de sectores, de empresas, de millonarios. Ahora el sector médico en Costa Rica, privado, que genera millones de dólares al año, ese sector privado de médicos, que cuando usted va a una clínica como la Bíblica, o cuando usted va a una clínica como el CIMA San José, etcétera, le van a cobrar miles de colones por atenderlo, ¿verdad? Ahora resulta que también se van a ver beneficiados con la sangre que donemos todos los costarricenses, y ellos van a ser parte de los que administren ¿cómo se llama? Los bancos de sangre de este país. Proyecto de ley que Franji Nicolás está promoviendo, que pretende agarrarlo a usted y decirle: usted tiene que donar la sangre de gratis, no puede cobrar un centavo, y aparte de que no puede cobrar un centavo de su obligación, hágalo ad honorem, hágalo de forma voluntaria, pero casi que obligado, ¿verdad? Y de esa sangre que usted done, el Estado le va a proporcionar a las clínicas privadas, con el cuentito de que van a salvar vidas, ¿verdad? Con la sangre van a salvar vidas. Con ese cuentito nos van a agarrar y nos van a sacar sangre a todos nosotros para dársela a las clínicas privadas que lucran con esas operaciones que van a hacer. Vamos a ver, que lo voy a poner más fácil. Si el CIMA San José, yo voy a hacerme una cirugía
y ellos me cobran por esa cirugía 10 millones de colones. Resulta que encima San José va a necesitar sangre para estarme proveyendo sangre en la cirugía. Yo les estoy pagando 10 millones de colones por la cirugía. Se supone que lo correcto sería que esa clínica privada o tenga un banco de sangre, ¿verdad? Reservas de sangre, o le compre al Estado costarricense la sangre del Banco Nacional de Sangre, le pague por esa sangre un beneficio económico para que todo el lucro no quede solamente en esa clínica, porque los demás fuimos donadores de sangre gratuitos. Pero resulta que ahora no. A mí me van a cobrar, un ejemplo, los 10 millones por la cirugía, y el Estado costarricense me va a dar la sangre de gratis a la clínica privada para que la clínica privada me mantenga con buena sangre a mí y lucre con el servicio de cirugía que me están dando. O sea, no se vale. No se vale, no es correcto. O sea, si están cobrando por la cirugía deberían de tener todo. Solo falta ahora que hagan un proyecto de ley donde la cirugía, las clínicas privadas las hagan en los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social para economizarse insumos y equipo y infraestructura. O sea, no se vale. Y vamos por ese rumbo. Diputados como Franji Nicolás, que igual, elitista, trabajando para las élites, para el sector privado, o sea, ponen el control del banco de sangre de este país en manos del sector o de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Ministerio de Salud, pero también el control está en manos del sector privado, porque el sector privado metiéndose en proyectos estatales o de orden público. Porque siempre involucran a algunos empresarios en los beneficios del sector público que hacemos todos los costarricenses. Organizaciones como UNOPS pagando 86 millones de dólares por kilómetro en una carretera que cierra el anillo de circunvalación. Se pagan histórico, nunca en el mundo se ha pagado un monto tan caro por un kilómetro de carretera. 86 millones de dólares por kilómetro. Un proyecto de 5 kilómetros que costó más de 470 millones de dólares. Entonces, costarricense, aquí el problema es sencillo, es claro. El problema está en que somos un pueblo que nos hacen, nos dicen y lo permitimos algunos porque desconocemos, no nos informamos, etcétera, y otros simple y sencillamente porque no no les da la gana hacer nada, no quieren hacer nada, dejan que el país se pierda. Costa Rica debe de hacer, nosotros debemos de formar un nuevo grupo de líderes, un nuevo ordenamiento de líderes honestos, honorables. No podemos seguir siendo manejados por élites, por personas que tienen intereses políticos, y hasta por gente idiota, porque no entiendo cómo en un país donde tenemos una crisis económica gravísima, donde no se vislumbra ni siquiera una reactivación económica por parte del gobierno, aparecen unas diputadas haciendo un proyecto de ley para la menstruación. Entonces uno, la verdad, ya no sabe si es que se están burlando de la cara de uno o es que de verdad son tan idiotas que le dan prioridad a una estupidez como esa, y me perdonan las damas, de sacar un proyecto de ley donde les exoneren
donde les exoneren las toallas, donde les exoneren los tampones. Es increíble, no sé, quizás sea un buen proyecto, pero no en este momento. En este momento necesitamos algo que reestructure el tejido económico, el tejido laboral. Hay mucha gente comiendo mal, hay mucha gente pasando hambre, hay mucha gente que come salteado, hay mucha gente que ni siquiera come, está mal, muriéndose en las casas con una gripe, con una infección, con lo que fuera, porque no puede ir al médico, ni siquiera tiene los pasajes para viajar al médico. Los que viven en el gran área metropolitana dirán, no coge un bus y se va para el médico. Sí, aquí en el gran área metropolitana. Pero los que viven en la zona sur, los que viven en las zonas costeras, los que viven en las fincas, en las montañas, esa gente no puede coger un bus. Los indígenas no pueden coger un bus y irse para un hospital así nomás. Entonces, debemos de aprender a pensar en más macro, más global, más en todo el resto del pueblo costarricense, no solamente en nosotros. Ahí se las dejo, costarricenses, piénselo. Cooperativas que generan, la que menos maneja 1.500, 2.000 millones al año de colones. Deberían de ser más conscientes y aceptar el pago del impuesto sobre utilidades. Es mucho el dinero que ellos manejan, es mucho el dinero que estas cooperativas producen anualmente. La figura cooperativa es una maravilla, pero ya cuando se convierte en tapar una gollería, como pasa con una empresa como la Ospin, que genera miles de millones de dólares al año, que es internacional y que escondida detrás de una figura como la cooperativista, hoy resulta proporcionar menos utilidades al país que las que presenta una empresa pequeñita de un dueño tal vez que le ha pulsado toda su vida para tener no se vale. Debemos cambiar muchas cosas. Ahí se las dejo, piénsenlas.